Damos la bienvenida a nuestra tercera lección de nuestra especialización en liderazgo teológico, emitido por la Universidad IAUN. Su servidor, John Sayo, y continuamos. Este proceso nos explica de las metas del líder, de la meta del liderazgo. No meta como la empresa de Mark Zuckerberg, donde hay idealismo sobre crear unos nuevos mundos, sino la meta real sobre esta tierra, que es llevar a las personas a conocer de Cristo. Pero antes de poder enseñar la palabra de Dios o de llevar esta meta en nuestra frente, debemos educarnos y aprender a ser líderes. Por tanto, damos inicio a esta lección que nos hará crecer. Y como primer punto tenemos la ética del líder. La ética del líder y la palabra ética trata de comportamiento. Y para ser un líder tenemos que saber comportarnos. Y en este caso la ética en la función de un líder es tener la ética de Cristo, es seguir a Cristo, porque Cristo va delante de nosotros mostrándonos el camino y formándonos. Lo que significa que no solamente se vive en los principios que enseña, sino también en lo que se entiende y se responde a las necesidades de los demás. Y esas necesidades las respondemos solamente a través de la palabra de Dios y de lo que nos enseña en la ética. Toda esta ética nos permitirá comportarnos como verdaderos líderes y ser testimonio. La palabra de Dios dice en Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien denúncialas, porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Qué hacen los testificadores de maldad? Planear en lo oculto en contra de los hombres, que al planear en lo oculto olvidan la ética y el comportamiento y llevan sus acciones al otro extremo sin medir las consecuencias. Por eso los líderes cristianos no participamos de la mesa de escarnecidos, ni mucho menos compartimos las metas de estos hombres de pecado. Al contrario, un líder cristiano tiene ética con su trabajo y todo lo que hace lo hace para Dios con esmero. Un líder cristiano nunca tomará el camino fácil, porque ese camino no funciona. Él colocará un camino y tomará el camino de Cristo de salvación, porque Él se enorgullece, el Padre Celestial, de nosotros los líderes que andamos con una ética cristiana definida por la Biblia. Proverbios 14:34 dice, la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta para los pueblos. Si somos hombres justos y controlamos nuestra boca para no juzgar, pero somos en templanza, llamamos la atención en contra del pecado y esa afrenta, los líderes cristianos tendrán la sabiduría para llamar esa atención en justicia, para no levantar la mano y levantar el dedo injustamente. Serán justos porque el justo es quien orgullece a Jehová. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Por eso nosotros enseñamos a nuestros hijos a que tengan temor de Jehová, y enseñamos a nuestros hijos a mantenerse en la obra, a entender que la formación que nos da la Biblia es para formar verdaderos líderes cristianos en un futuro. Por eso debemos formar con ética a nuestros niños,
formar con ética a nuestros jóvenes y formar con ética a todos los que viven en Cristo. Por eso la ética del líder es el primer paso para ser un líder en Cristo. El día de hoy vamos a tratar los 10 pasos que van a formar y a cambiar nuestra forma de pensar. Nos van a dar una visión totalmente diferente de lo que es la vida y de lo que es el mundo. Y por qué los líderes cristianos están en el mundo pero no hacemos parte del mundo. Vamos a aprender a dar 10 pasos con Cristo para ser vencedores y obtener nuestros objetivos. Vamos a aprender a través de la ética del líder a comportarnos correctamente y a hacer testimonio de la palabra viva, de la palabra de Dios. Ese es el testimonio de nuestro Señor. Por eso, en el nombre del Señor Jesucristo, declaramos que vivimos parte de la vida de Dios. Las metas de un líder en Cristo resucitado. ¿Por qué Cristo resucitado? Porque las metas no están muertas. Las metas tienen vida en Cristo y en la sangre de Cristo. Por eso todas nuestras metas las colocamos delante de Dios para que Él las certifique. Y Dios verá si esas metas son buenas para nosotros, para entregárnoslas, o quitárnoslas, o no hacerlas. Porque ¿qué padre va a entregar a su hijo algo que le va a hacer mal? Si Dios ve el futuro. Y a veces nosotros mismos hacemos afrentas de por qué no recibimos los deseos que tenemos. Si muchos de esos deseos son basados tal vez en la carne o tal vez en el espíritu. Eso lo conoce Dios y el Espíritu Santo que escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón. Por eso vamos a colocar nuestras metas delante de Cristo para que se cumplan. Metas de todo tipo. Un líder cristiano es consistente. Lo que dice es. Por eso debemos ser constantes en nuestras metas en Cristo y terminar los objetivos. No se puede dejar todo tirado por Y o X motivos que nos están pasando. Nos arrepentimos y dejamos las cosas a medias. Debemos ser constantes porque Cristo fue constante. Cristo no dejó su legado a medias. Él sabía que iba a ser crucificado en la cruz y fuese como fuese, pasó todas esas pruebas y terminó el objetivo que fue darnos la salvación y redimirnos en la cruz. Y si el camino es difícil, y para Cristo sí fue difícil, ¿cómo nosotros no vamos a disponernos a caminar ese camino? Ya que el mismo Dios Cristo camina con nosotros y Él nos muestra el tiempo y el lugar y no dejará que tropecemos. Por eso los invito a que seamos esforzados y conscientes y constantes en que esa meta de la salvación la logremos, siendo constantes en la oración, siendo constantes en la lectura de la palabra, en meditar la palabra y en ponerla por obra, siendo constantes en el ayuno para doblegar la carne y realzar o levantar el espíritu, siendo constantes en la comunidad, participando en las actividades de nuestras iglesias, participando en los hechos de certificación de Cristo y lo más importante, llevando la palabra de Dios a todo tiempo y lugar. Y la palabra de Dios en Lucas 14, 28, 31 dice: porque ¿quién de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que le vean comiencen a burlarse de él diciendo: ese hombre comenzó a edificar pero no pudo terminar. Qué palabras tan sabias de Lucas. Porque muchos a veces queremos construir una casa y de pronto no hay los recursos financieros. Pero muchos han construido esa casa por la fe. Se han esmerado trabajando y ahorrando de forma sana, constante. Por eso la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Significa que si colocamos nuestra fe activa, obtendremos las metas. Y si no tenemos cómo construir, tendremos la forma de construir por fe.
Y si no calculamos bien los costos y Dios nos ha dado ese dinero para construir y no hacemos todo como debe ser, colocando ese objetivo en Cristo, puede que no terminemos la obra, no terminemos esos cimientos y se burlen. Algo interesante es que en Emmanuel y en la vida en Cristo Jesús siempre hemos logrado todos los objetivos. ¿Por qué? Porque Él nos ha respaldado. O preguntamos si alguna vez no lo hemos logrado en Cristo Jesús. Cuando lo hacíamos en la carne, fallábamos, pero ahora nunca hemos fallado. Allí está el testimonio de que lo que hacemos en Cristo es cimiento terminado y nadie se puede burlar de nosotros. Un líder cristiano tiene disciplina. 3. Es un ser focalizado en el objetivo. Evita las tentaciones. Es esforzado en sus metas. Si no hay disciplina, no hay esa constancia, no alcanzamos la meta. Si disvariamos haciendo diferentes cosas que no van dentro del plan de Dios, entonces se burlarán de nosotros. Y si estamos haciendo todo bien y no huimos a las tentaciones, pecaremos y entonces nuestras metas se van a desmoronar. Lo que significa es que debemos ser claros, constantes, objetivos, tener disciplina y ser focalizados en los objetivos que Dios pone en nuestras vidas, huyendo a las tentaciones para no pecar y siendo esforzados porque en Cristo somos más que vencedores. Y la palabra de Dios dice en Hebreos 12:11, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Claro, muchas veces como líderes tendremos que llamarle la atención a los miembros, a la familia, a los hijos, a los padres. Si lo hacemos en el Espíritu Santo, ese mensaje llegará. Pero muchas veces las personas que hacen parte de la iglesia no comprenden los llamados de atención reinsistentes. Y a veces el líder tiene que tener una coraza de rinoceronte, una fortaleza para llamar la atención y hacer reaccionar a las personas. En el gobierno de Cristo se entiende que debemos aceptar la autoridad de nuestros líderes, porque ellos son autoridad y hay una jerarquía desde los cielos. Y cuando empecemos a crecer y a entender, verán que ese futuro es agradable y con la disciplina hemos sido entrenados. Por eso la honra de la palabra y la disciplina forma hombres. Por eso en disciplina educamos a nuestros hijos, para que tengamos que educar a nuestros hijos y no castigar al hombre. Es muy sabio. Por eso, la disciplina es base fundamental de la obra de Dios. 4. Un líder cristiano tiene la capacidad de sacrificarse por un futuro mejor, por Dios, por su trabajo y su familia. Entiende que el camino estrecho es mejor que el camino fácil, que ese camino fácil lleva a la perdición. Y entiende que sacrificarse ahora es bueno para después disfrutar de los logros obtenidos. ¿Qué es sacrificarnos? Me pregunto si cuando el Señor le habló a Dios Padre y le dijo, haz pasar de mí esta copa, si es tu voluntad, siempre tuvo presente que fuese la voluntad de Jehová, no la de él. Por eso, sabiendo y sintiendo y viendo el futuro como hombre, sabía que el Señor Jesucristo iba a sufrir. Entonces pidió misericordia, si es posible pasar esa copa. Pero por dentro él sabía que tenía que hacerlo por la salvación de todos nosotros. Y se sacrificó por sus hijos. Fue magullado, golpeado, humillado, tratado menos que un gusano, juzgado sin justicia, atropellado. Su piel fue desgarrada del músculo, clavado con una corona que lastimó su cerebro y su cabeza, cruzado por una lanza. Todo eso
lo hizo por nosotros. Se sacrificó. Y ahora pregunto, ¿por quién, cómo, cuándo y dónde nos sacrificaríamos? ¿Cuáles serían nuestros sacrificios? Muchos dirán, me sacrificaría por mis hijos, por mi familia. Mas el Padre diría, mi primer sacrificio es Jehová. ¿Qué significa? Que debemos servir a Jehová sobre todas las cosas, con temor a Jehová y entendiendo que Él está primero que todo, primero que la esposa y el esposo, primero que los hijos, primero que el trabajo, primero que el todo, porque Él es el primero y el último, el alfa y el omega. Por eso, nuestros sacrificios están de pro de Jehová, del Emanuel, del Elión. Nuestros sacrificios van más allá del compromiso, van en el sacrificio del espíritu, en el sacrificio de la carne, en el sacrificio de dejar el pecado, de sacarlo y de conseguir la santidad. Pero el Señor, conociendo nuestros sacrificios, nos promete, y todo el que haya dejado cosas, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mateo 19:29. Job también lo vivió, perdió todo, pero nunca blasfemó, ni nunca reclamó a Dios, y Dios lo premió. Dejó todo, hasta su mismo cuerpo, Job. Su enfermedad fue de las más terribles. Perdió todo, porque saben muy bien que el león rugiente que ronda en el mundo le preguntó a Jehová sobre él, y en prueba Job fue puesto, y se demostró que el primero y el amor del sacrificio a Dios va primero y trae éxito. Y el Padre Celestial nos bendice por nuestros sacrificios. Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis las cosas que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. La religión enseña que hay un Dios de ira y un Dios de dolor. La religión enseña, como fariseos, a no vivir una verdadera vida cristiana. Mas cuando se vive el amor de Cristo, se vive otro tipo de evangelio, el mensaje de la esperanza, el mensaje de la paz, que trae paz sobrenatural en nuestras vidas. Por eso no hay mayor amor más grande que tener de amigo a Cristo. Por eso a todos siempre les digo que nuestro mejor amigo es el Señor Jesucristo. Él nos entiende y nos escucha. Por eso debemos establecer relación íntima con Él, como cuando hablamos con un amigo y le contamos nuestras cosas, o nuestras desdichas, o nuestras glorias, nuestras dudas, hasta nuestros miedos. Aunque el único miedo es el temor a Jehová. La amistad de Cristo es sincera y podemos confiar. Hay que empezar a confiar en Él, para que así nuestro sacrificio sea menor. 5. Un líder cristiano se preocupa por obtener conocimiento. Entre más nos preparamos, podemos adecuarnos a los cambios y no quedar atrás. El conocimiento de la ciencia de Dios nos da la oportunidad de crecer y de ser vencedores. Por eso aprender continuamente la ciencia de Dios nos abre las puertas, y aplicando ese conocimiento, esa sabiduría, obtendremos el crecimiento como líderes cristianos. Hay mucho conocimiento en el mundo, no el conocimiento de las redes sociales, ni del Facebook, ni del Twitter. Hablamos de un conocimiento que se obtiene a través de la oración, un conocimiento que se obtiene a través de la palabra de Dios, que trae
De los 7 espíritus de Dios, uno que se llama el espíritu de ciencia, donde ese espíritu toma posesión de nosotros y nos da y nos muestra los tesoros escondidos. Donde el otro espíritu de Dios, que es el de sabiduría, del cual Salomón pidió, toma posesión de nosotros y nos hace sabios. Si aplicamos esos 2 espíritus que nos entrega Dios Padre, seremos exitosos como líderes, porque tendremos el discernimiento y una madurez de la conciencia para tomar las decisiones, y en nosotros habrá dominio propio y un conocimiento que viene del cielo para actuar bajo los parámetros del reino espiritual, viviendo y estando en el reino terrenal. Josué 4, 23, 24 dice: porque el Señor vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que pasasteis, tal como el Señor vuestro Dios había hecho al Mar Rojo, el cual él secó delante de vosotros hasta que pasáramos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que temáis al Señor vuestro Dios para siempre. Por eso, el temor a Jehová es lo que nos permite vencer y tener el conocimiento de la palabra de Dios. Sin temor a Dios no hay nada. El temor a Dios es el primer complemento del líder para llegar a dar los siguientes pasos en el reino celestial. Proverbios 18:15 dice: el corazón del prudente adquiere conocimiento y el oído del sabio busca el conocimiento. Si tenemos prudencia con nuestros actos y queremos saber más, consultamos la Biblia, no el periódico ni el tarot. Consultamos las cosas de Dios que vienen en su palabra y en la iglesia verdadera, la iglesia del último tiempo, Efesios. La iglesia del Dios Padre manifestada en el último tiempo de dispensación, que es el actual. Si somos prudentes y sabemos adquirir conocimiento de Dios, nuestro oído se llenará de la palabra y la fe vendrá, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, del cual nos dará ese conocimiento para entender los tesoros escondidos que están en la Biblia. Proverbios 8:12 dice: yo, la sabiduría, habito con prudencia y he hallado conocimiento y discreción. Debemos aprender a hablar cuando debemos hablar. Debemos aprender a escuchar cuando debemos escuchar. Debemos aprender a entender cuando se requiera entender. Eso certificará ser líderes con conciencia, con una conciencia divina que trae el carácter de Cristo manifestado en los temperamentos del hombre, donde se reconstituye el ADN humano y se conforma una nueva estructura de Cristo en la vida de los que le siguen, de los líderes. Por eso la esencia de Cristo está en nosotros, mas Cristo vive en mí y yo no vivo en mí, mas soy altar de Jehová, para que la copa del reino sea derramada en nosotros y esa vid se manifieste en los hombres que nos siguen, en los hombres que siguen a Cristo vivo, porque cuando actuamos con fe, todo se da. Cuando analizamos todo lo que sucede, los conceptos de la tierra, y nos preguntamos desde la perspectiva eterna si eso es bueno o malo, y ese dominio propio, esa sabiduría de Dios nos dirá y nos mostrará. Dios nos hablará y tomaremos correctas decisiones. Por eso siempre consultamos la Biblia antes de tomar acción. Por eso siempre nos llenamos de palabra para poder actuar. Y por eso el dominio propio y el carácter de Cristo sobreabunda en el líder cristiano. Esa es la clave. 5. Un líder cristiano tiene la habilidad de escuchar. Si no aprendemos a escuchar, no nos escucharemos. Esto permitirá mejorar las relaciones alternas, las relaciones de familia, las relaciones de la iglesia. El que cree que se las sabe todas, tiene sus oídos y sus ojos vendados. Si algo sale mal en su vida, como se las cree todas, por su prepotencia no lo va a ver, pero la demás gente sí verá lo que está pasando. Para evitar esas fallas debemos ser humildes de corazón,
humildes en Cristo Jesús y aceptar lo que está mal, permitiéndonos mejorar y ser mejores líderes, permitiéndonos reargüir, porque somos humanos, podemos cometer errores, pero si en palabra de sabios y los sabios hablan, el líder debe escuchar. Por eso el Señor ha hablado, y la sinagoga, por experiencia y conocimiento, sabe delinear todos los aspectos necesarios para llamar la atención y formar verdaderos líderes. El líder se forma por la presencia de los espíritus de Dios en él. Y hablábamos en la segunda clase, en el segundo temario, que habían líderes totalmente opuestos al líder cristiano. Hablamos que los líderes del mundo pasan por encima de los demás y van de más a menos. Y entendimos que el líder cristiano va de menos a más. Nunca es primero en la fila, no sobresale. El líder del mundo quiere que le sirvan. El líder cristiano sirve a los demás sin esperar nada a cambio. Y si esos líderes del mundo tienen sus oídos y sus ojos vendados, lo que pasa en su entorno se adecúa a esa necesidad que viven. Por eso andan en una burbuja de mal. Y si algo se les sale mal, se descomponen y no pueden seguir. Por eso encontramos suicidio, por eso vemos enfermedad. Porque al no tener al Cristo vivo, pues todo cae. Vimos en el nombre del Señor Jesucristo, en Deuteronomio 28:12, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Como nuestro corazón y nuestro oído están abiertos a la palabra de Dios, nuestro corazón escuchará el corazón de Dios. Y como escuchamos la voz de Dios hablando a nuestro oído derecho, es porque tenemos una relación y una comunión con el Padre. Y como hay una comunión con el Padre, nuestra conciencia y nuestra voluntad está sometida a Él, el Señor lo ve desde los cielos. Y entonces nos permitirá alcanzar todas las bendiciones que queremos. La exhortación a escuchar con atención la palabra de Dios se ha repetido en todas las dispensaciones. En el tiempo de gracia Dios habló, en los tiempos de la ley de Moisés Dios habló, en los tiempos de la ley de Cristo Dios habló, y en estos tiempos de la última dispensación sigue hablando. Y ahora rearguirá todo el mundo, todo el entorno. Va a ser rearguido, porque van a ser bendecidos en Cristo Jesús por estar atentos a la palabra de Dios. La exhortación nos va a permitir aprender a escuchar y a entender en qué podemos fallar y cómo ser mejores. Si aprendemos a escuchar en la universidad, aprendemos a entender. Si aprendemos a escuchar en la iglesia, entenderemos cuando el Espíritu Santo nos habla. Si aprendemos a escuchar a nuestros ancianos, a nuestros líderes, aprendemos a madurar, porque más tienen experiencia más llegada por la palabra de Dios. Si aprendemos a escuchar a nuestra esposa, que es profeta del hogar, creceremos, porque está sujeta a su marido. Si aprende la esposa a escuchar a su marido, sus hijos escuchan a su madre, porque la mamá tiene experiencia y quiere lo mejor de sus hijos. Todo el entendimiento, la comunicación de un líder depende en cómo saber escuchar y poder controlar los tiempos. El mundo y el reino espiritual se basa en tiempos, en ciclos. La electrónica, los computadores, el medio, el clima, los sistemas, todo son ciclos. Suben y bajan. Si aprendemos a entender los ciclos del reino espiritual, aprendemos a entender en ese conocimiento
cuándo hablar, cuándo tenemos que pausar, cuándo tenemos que escuchar. Y si estamos en comunión con el Espíritu Santo, Él nos va a traer todos esos tips, virtudes o dones que nos permitirán inclusive enseñar la palabra, ser líderes, dar una orden, recibir órdenes y actuar en las reglas del reino espiritual. Por eso, siempre debemos acudir a Dios por guía, esperar en silencio que Él nos hable durante un tiempo, a través de la palabra o de la adoración, de la música, de las escrituras. Y en un tiempo con arrepentimiento de nuestros pecados, el Señor nos va a hablar. Y debemos aprender a saber escucharlo, a escuchar a Dios. 6. La mayoría de la población, el 99.9% de la población ceden en sus metas como líderes. Otros se conforman con perder, pero un líder cristiano no se rinde. Es un 1% que va cambiando y superándose y madurándose a través de las lecciones y los errores aprendidos, basándose en una actitud de Cristo vencedor. Porque sabemos que en nuestro camino como líderes no va a ser fácil, pero cuando nos caemos aprendemos y nos levantamos porque Cristo nos tiende la mano. Entendemos que hay desafíos, también que hay grandeza y que hay una determinación por la fe que tenemos en Cristo para no rendirnos, porque la palabra dice que en Cristo somos más que vencedores. Y así es. Él ha traído testificación a nuestro hogar, ha traído bendición a nuestras vidas, y si hemos tenido problemas, los hemos sabido afrontar y pasar, porque antes, cuando estábamos sin Cristo, venían los problemas y muchos no los lograron pasar y no están vivos. Pero más cuando están en Cristo, y puede que lleguen problemas o pequeñas tribulaciones, la fe en Cristo y el caminar en Él nos mostrará la salida. Y nunca, así haya prueba, nos va a llevar, el Señor conoce nuestros límites y no nos va a dejar ir más allá. Pero a veces en la misma prueba que recibimos es para formarnos, así como Pablo fue formado con ese aguijón, para que siempre se acordara que había un Dios. Porque pues como tenía conocimiento y a veces podría salirse el parámetro, pues siempre hay algo un talón de Aquiles que nos va a hacer reaccionar. Por eso esa grandeza se da cuando reconocemos que hemos fallado y que Cristo trae a nuestra vida nuevas oportunidades. Él no nos abandona. Romanos 12:2: y no nos adentréis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Claro, Dios quiere lo mejor para nosotros, sus hijos, y sabe que estamos pasando por caminos de preparación, de evolución como líderes, y nos enseña de muchas formas, y a veces cuando somos rebeldes nos tiene que enseñar a través de pruebas. Y la rebeldía no es de Dios, pero hay líderes que pueden llegar a entrar en apostasía, de los cuales se requiere que haya una corrección. ¿Qué más? Que sea el entendimiento de Dios transformándonos, nuestro entendimiento, para adaptarnos al mundo de arriba, no al terrenal. Filipenses 4 dice: permaneced firmes en el Señor. Creemos en ser honestos, verídicos y castos. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, permanecer firmes en el Señor, amados. Permanecer firmes significa no ser apóstatas,
no echar atrás, no pecar, huir del pecado. Permanecer firmes es estar constantemente pegados a la Biblia, leyéndola, analizándola, memorizándola, poniéndola por obra y escribiéndola en lo profundo de nuestro corazón. Ser firmes en Cristo significa que toda la voluntad de Cristo se hace en mí, mas mi voluntad no se hace en mí. Y es renunciar a nuestra voluntad. Ser firmes en Cristo significa transformar todas nuestras debilidades de nuestros caracteres. Si somos iracundos, dejando de ser iracundos. Si somos flemáticos, eliminando todo lo que traía tristeza. Si somos sanguíneos, dejando toda esa voluntad humana. Es eliminar todo lo malo de los temperamentos humanos para florecer el carácter de Cristo en nosotros a través de la ley del amor. Tito 3:5. ¿Qué es el verdadero amor? Amar como Dios nos ama y servir como Jesús sirvió. Qué fuerte es servir a los demás, sabiendo aún que podemos servir con tanto amor, pero nos pueden pagar tan mal. Y ahí, en ese pago fortuito, es cuando nos agarramos del manto de Cristo y vemos cómo el Señor desde los cielos ve y respalda nuestra obra. ¿Cuántos hombres han iniciado con su pastor como ovejas allí y han renunciado y han blasfemado en contra de él? Hasta han declarado, han sido desagradecidos. Mas ese hombre en los cielos tiene corona porque Dios lo ha visto y ha amado a Jesús porque Él sirve y sirvió. Debemos ser firmes en el Evangelio, permanecer cerca de nuestro Padre Celestial en la oración y en el estudio de la palabra, seguir el consejo de nuestras autoridades y reconocer que el Evangelio transforma vidas, nos hace mejor, ahora y eternamente. Seis, 7. Un líder cristiano tiene propósito claro de lo que busca. Y si va con fe en el diseño del reino y recibe ese diseño desde el reino espiritual, así será diseñado en la tierra a través de ese propósito de fe. Dios no permite que nos quedemos en la rueda como un ratón corriendo sin avanzar. Porque antes en la carne sí nos quedábamos como un hámster corriendo. Ahora no. Ahora sí avanzamos. Porque todo lo que hacemos lo pedimos con fe. Y el cielo siempre está activando nuestras peticiones. Ese diseño que estamos buscando a través de los propósitos. El líder cristiano puede tener muchos propósitos y puede hacer una lista de propósitos. La pregunta es, ¿será que esos propósitos que están escritos en esa hoja van congruentemente al propósito de Dios? ¿Será que esos propósitos que nos colocamos para el entorno, nuestras familias, hasta nuestros mismos hijos, van de acuerdo al propósito de Dios? ¿Será que los propósitos del mundo se adecuarían al propósito celestial? ¿Y cómo y cuándo nosotros como líderes podemos identificar esos propósitos enmascarados? ¿Será que los propósitos del Espíritu Santo traen paz a nuestras vidas? Todo eso me preguntaba esta semana. Y entendí que si mi propósito es Cristo, las demás cosas o
que piensen o que piense no son relevantes. Y a través de la palabra lo entendí. Porque Jesús se acercó y les dijo: se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a obedecer todo lo que os he mandado. Dije, o sea que nuestra labor es, en la gran comisión, es evangelizar y llevar almas al reino de Dios. Entonces el resto de propósitos que tengo en esta hoja van de acuerdo a eso. Y empecé en la hoja a tachar los que no iban de acuerdo a eso. Qué curioso que casi el 90% se iban en pro de esto. Entonces los invito a que hagan una lista de propósitos y validen si esos propósitos como líderes cumplen esta necesidad del evangelio. Proverbios 19:21 dice: el de gran ira llevará el castigo, y si lo libras tendrás que hacerlo de nuevo. Escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos planes hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová permanecerá. En la oración debemos ir al tribunal y pedir consejo del Padre. ¿Cómo se pide consejo al Padre? Con fe, dimensionándolo delante de nosotros, yendo y metiéndonos en el reino espiritual en la oración, moviéndonos en el reino. Cuando hacemos eso, Cristo está delante de nosotros y ahí pedimos consejo. Y si ese consejo no lo obedecemos, lógicamente tendremos castigo, porque se lo estamos pidiendo al Padre. Qué delicado es. Proverbios 16:3: encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sus propios fines, y aún al malvado para el día del malo. La justicia del reino de Dios llega a sus hijos justos, que son los líderes de este tiempo, remanente escogido. Todos los pensamientos que tenemos como remanente son encomendados por Dios, porque por eso estamos aquí. Y gracias a esa encomienda, nuestra familia es bendecida y ya es salva, así no quieran conocer del Señor. Por eso afirmaos, porque en nosotros hay una carga, y tenemos esa carga que son nuestras familias, inicialmente como responsabilidad o corresponsabilidad con el reino. Por eso trabajamos para que ellos conozcan de Cristo y transformen su vida para bien. No vaya a ser que llegue el día malo y malvado. 8. Un líder cristiano confía en Cristo Jesús. Elimina el miedo a mandarse, a tener riesgos. Solo tenemos el temor a Dios. Ese es el único miedo que podría existir, porque el miedo es una potestad demoníaca. Tenemos temor a Jehová, por eso andamos confiados en Cristo. ¿Y somos arriesgados? Sí. Por tanto, debemos esforzarnos hasta encontrar nuestro límite, que será el que la Biblia nos defina, porque somos lo que la Biblia dice que soy. Y tengo lo que la Biblia dice que tengo, y voy hasta donde la Biblia dice que voy. Y como voy tan confiado, como un líder confiado en Cristo, no tengo miedo de fallar. Y así vea tan difícil hacerlo, será posible. Y si los demás ven que lo que estoy planteando es imposible, será posible por la palabra de Dios, porque esa gracia ha sido dada para sus líderes y se hará. Vamos con sabiduría pidiendo el discernimiento al Espíritu Santo. Por eso no tenemos miedo de fallar, porque cuando tomamos esas decisiones el Espíritu es el que habla, ya que nos conectaremos pronto en todos esos puntos que están aparte, que son necesarios para que se dé
eso que queremos que tiene riesgo y vemos que esos riesgos pueden ser afectados, pero el Señor va a conectar las soluciones y va a darse todo correctamente, por más complejo que lo veamos. No significa que tengamos que buscar la vida fácil, las cosas fáciles, no, porque Dios también lo ve. Significa que nos esforzamos para conseguirlo, controlamos y minimizamos los riesgos y salimos de la caja del facilismo. Tener sueños con metas alcanzables es nuestro primer punto y lo hablamos en la primera clase. Metas alcanzables marcan los líderes cristianos. Y objetivos simples con metas claras permiten que evolucionemos. Y para lograrlos tenemos que ser disciplinados y conscientes del carácter de Cristo en nosotros. ¿Cómo podemos hacer metas alcanzables? Hay una técnica estadística que es de Pareto. Se llama 80-20. Muchos colocan un listado de tareas como líderes. Tengo que hacer esto, esto, esto y esto. Y siempre hacen las más fáciles y les sacan la pereza a las difíciles. Porque pues buscan la caja del facilismo. Mas los líderes en Cristo hacemos 20% de tareas, las más difíciles, pero avanzamos 80%. Los que están en el facilismo hacen 80%, pero avanzan 20%. Nosotros hacemos 20%, avanzamos 80%. Entonces hay que empezar a entender que con la planeación, la disciplina y la conciencia de Cristo obtenemos lo que deseemos. Comprar algo, estudiar, viajar, lo que queremos, lo que Dios permite y lo que la Biblia dice que debo tener. Siempre siendo constantes. O sea, no podemos ser débiles y empezar a echar atrás. No. Y esa constancia se da definiendo las prioridades de lo que queremos. Entonces tenemos esa lista 80-20 y dentro de esas tareas, si tengo 20 tareas, el 20% son 4 tareas. Y empiezo a trabajar esas 4 tareas, pero le doy una prioridad a esas 4 tareas o un orden para poder tener un guión y hacer las cosas bien. Eso se llama priorizar y planificar para no fracasar. Y cuando tengo esa planificación y esa organización interna, un ciclo Toyota, empiezo a trabajar duro en lo que funciona y alcanzamos el éxito. El éxito de emprendedores, el éxito para obtener dinero, nuevos ingresos, el éxito en mi carrera, en los estudios, en una especialización, en un doctorado, el éxito en ser un ministro de Dios. Todo se alcanza bajo el orden de Dios. Por eso, como dice mi esposa, primero ordena las cosas de mi alrededor. Pon tú el orden, Jehová. Tú pon el orden, Rúa. Y como has puesto el orden, ya puedo planificar y no fracasar. Trabajo y todo funciona. Y obtengo el éxito. Pide al reino espiritual con fe, recibe esa bendición. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cuál es nuestra medida de fe? Piensa. ¿Cuál es el concepto de ti mismo? Y si ese concepto va de acuerdo a la definición que Dios quiere que exista. ¿Cuál es ese concepto que no nos deja pasar para que el Dios mismo sea el concepto total de nuestra vida? Por eso en la oración le pedimos la gracia al Dios para que nos haga sujetos, sumisos y obedientes a su palabra y a su obra, para que elimine la rebeldía en todas sus fases, porque la rebeldía es el testimonio de Lucifer al rebelarse a Dios. Cuando se hace rebeldía hay brujería. Por eso, en la sujeción, la sumisión y la aceptación del gobierno soberano de Dios, de Emmanuel,
del Dios con nosotros, del Elohim, del Adonai, del Rúa que sopla, de nuestro Jireh, andaremos confiados. Efesios 5:20, dando gracias siempre por todo al Dios y a Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Allí se testifica el gobierno de Dios, donde Cristo está sujeto a Jehová, a Dios Padre, al Padre Celestial. Yo como sacerdote líder de mi hogar, padre de familia, estoy sujeto a Cristo. Y mi esposa está sujeta a mí porque mi cabeza es Cristo. Y mis hijos están sujetos a sus padres porque nuestra cabeza es Cristo. Y los ángeles se someten a la autoridad del sacerdote del hogar, porque toda la sujeción del gobierno ha sido dada. Cuando eliminamos el yo, el ego, y nos hacemos lo menos, es cuando se nos hace altos, conforme a esa cordura y a la medida de la fe que Dios ha puesto. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa. El líder con el tiempo aprenderá a ver más allá, a ser un profeta, inclusive a sentir el reino. Y va a empezar bajo el temor de Jehová a apartarse de todo el mal. La soberbia y la arrogancia ahora son el mal que más abunda, porque la sociedad, como no depositó su fe en Cristo, en Dios Padre, ahora lo deposita en el ego y en todo lo centrado al hombre, y se ha olvidado de la única verdad, que es el Dios. 9. Un líder cristiano es sabio en sus finanzas. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahora ahorra, poco a poco se enriquece. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero que el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Coloca a Dios primero antes que las riquezas, ya que si Dios es primero, lo demás viene por añadidura. ¿O será que detrás de un coche fúnebre no viene el trasteo? ¿O será que 6 enterrados con tus posesiones que acumulaste en la tierra, más el orín y la polilla, tomarán esas riquezas, las destruirán, o el ladrón llegará? Ahí es donde entendemos que lo que estamos haciendo en nuestra vida es para Dios y no para el mundo. Pero si colocas las riquezas del mundo por delante de Dios, tarde o temprano morirás y todo eso se perderá, o sea que no hay sentido. Por eso coloca a Dios primero antes que las riquezas, ya que si Dios es primero, lo demás viene por añadidura. ¿Qué más quiere Dios Padre que sus hijos sean bendecidos, hasta con el mismo dinero, para que vivan bien? Porque el Rey de Reyes es, y somos hijos del Rey, también somos reyes y sacerdotes. Vestiremos de lino fino, con bordados de oro, y nuestra mesa será banquete ante los ojos de Dios. Si lo que se produce genera bendición aquí en la tierra, ese dinero, esa riqueza, ese conocimiento, ese don de ciencia, esa sabiduría, sí dará fruto en la tierra cuando no estemos, y serán coronas en el cielo. Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras para que nadie se gloríe. Muchos creen y han enseñado, y la religión enseña, los fariseos dicen que entre más plata demos al pobre, ya somos salvos. Que somos salvos porque dimos de vestir al necesitado y de comer al hambriento. Pero nuestra conciencia está cochina y nuestra carne sobreabunda y olemos a mundo. Pero como hemos comprado disque la salvación, entonces ya somos salvos. Pues equivocados está la religión, porque el que peca, peca y reza empata. No, eso es falso. Solo hay salvación cuando hay un real y verdadero arrepentimiento, y cuando el Espíritu de Dios en nosotros está en una plenitud de comunión. Por eso las obras no sirven. Proverbios 13:11. Las riquezas obtenidas por vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Qué bueno es trabajar y trabajar y poco a poco crecer. Poco a poco crecer una industria, una empresa. Qué tan bello es sembrar en nuestros hijos y verlos poco a poco crecer en el Espíritu de Dios. Qué tan hermoso es sembrar en nuestra familia la palabra y ver que la palabra de Dios da fruto. Qué tan hermoso es que el ego y el yo desaparezca, se consuma, y ver que la magnificencia y la presencia del Dios mismo resplandezca en nosotros. Qué tan hermoso es cuando sembramos la palabra de Dios y esta cosecha. Qué tan hermoso es cuando vivimos en paz del Espíritu Santo y Él nos llena con un gozo sobrenatural que no entendemos, donde se certifica que en Cristo no nos hace falta nada. Por eso todo en buenas manos aumenta, y en este caso el reino aumenta nuestro espíritu. 10º de los 10 tips del liderazgo, de las 10 formas que vamos a crecer. Un líder cristiano no es egoísta, ayuda a los demás sin importar esperar algo a cambio, porque esa es la gracia del Dios al preocuparse por los demás. Eso produce en nosotros una sensación de amor, que es el gozo de Dios, y que eso nos lleva a fomentar el éxito. Por eso el que da es bendecido, y cuando está en oración llega paz, y cuando recibimos del Dios que nos da vida, damos gracias por nuestra vida, y por donde vamos, gracias Dios mío por lo que me das, gracias por la familia, gracias porque me levanté vivo, gracias por la noche, gracias porque tengo comida, gracias por el estudio, gracias por la protección, gracias por los hijos, gracias por el entorno. Agradecer a Dios todo el tiempo, todo lo que nos da, eso nos dará vida de Cristo. El Señor dice que para que alcancemos esos metas o esos sueños de líderes, o como líderes que tenemos, que ser líder es una responsabilidad, ser pastor es una responsabilidad, ser un mentor es una responsabilidad, ser un ministro es una responsabilidad, ser un sacerdote es una responsabilidad, ser un intercesor es una responsabilidad, ser un maestro es una responsabilidad. Y cada uno en el cuerpo de Cristo tiene una meta y un objetivo a alcanzar, de acuerdo a lo que Dios le mandó a hacer. Para lograr alcanzar esas metas, se debe tener en claro que solo las alcanzaremos en Cristo Jesús, a través del poder de su sangre. Por eso espera en Jehová y haz el bien, y vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Por tal razón sabemos sembrar en buena tierra. Salmo 37:3. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hasta la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas siempre están verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Es Jeremías 17:7 al 8.
Por eso mi confianza está puesta en Cristo, no en el hombre. Porque el hombre es engañoso, mas Dios es el reino y Él cumplirá, y es verdad. Salmo 24, que te conceda lo que tu corazón desea, que haga en ti como líder que se cumplan todos tus planes. Claro, como has puesto la casa de Dios por fortaleza, tus planos serán y se cumplirán y serán concedidos. Proverbios 16:3. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Todo lo que quieras hacer, colócalo delante de Dios, y si está bien, Él traerá paz. Coloca todos tus objetivos y metas como líder delante de Él, y Él hablará a tu mente a través de un versículo de la palabra, o colocará a un miembro de la iglesia en el cuerpo de Cristo para que te hable, porque Él habla y actúa de muchas formas. Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un fruto y una esperanza en Cristo Jesús. Todo lo que hacemos para la obra trae recompensa, así sea lo más mínimo. Es el único trabajo que realmente entrega un usufructo verdadero. El trabajo del Evangelio es un trabajo que trae reconocimiento en los cielos y nos permite llegar a otros niveles y obtener unas posiciones en el reino diferentes. Entre más damos al servicio de Dios, más alcance obtenemos en el reino. Filipenses 4:19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Nos provee de comida, nunca nos falta nada en la mesa. Nos provee de un excelente vehículo para movernos seguro. Nos provee la protección, ángeles, arcángeles, querubines y serafines protegiendo a nuestros, a los míos, a los tuyos. Nos protege a nosotros de donde vamos, nos protege al desplazarnos a la universidad, al colegio, a la escuela, protege nuestro caminar de las acechanzas del enemigo, protege a nuestra vida y a la vida de nuestras familias de toda enfermedad, protege y prospera nuestra casa, porque nuestras casas son prosperadas como fueron prosperadas por Abraham, Isaac y Jacob, porque la herencia del reino, la herencia de Israel está en nosotros. Gálatas 5:22-23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los líderes en Cristo tenemos ese amor, esa alegría, esa paz, esa paciencia, esa bondad, esa fidelidad, esa humildad y ese dominio propio. Siempre que vayamos a actuar como líderes, pensemos en esos frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si no lo tienes, pídese lo que Él os dará. Pídele los dones. En oración como líder, reclámale los dones. Reclámale las características del Espíritu de Dios. Reclámale al Espíritu Santo que te regenere. Reclámale al Dios Padre porque te dé virtudes y dones, don de lenguas, don de profecía, don de gozo y paz, don de sanidad. Todo lo da Dios. Solo tenemos que pedirlo. Y como líderes certificados, hablar con el Señor y entender que no estamos solos, que Él está con nosotros, que Dios vive para con nosotros, para con nuestro espíritu. Esta ha sido la lección número 3 de las metas y liderazgo de un líder cristiano.